juventud. Y son muchos los pecados en los cuales los jóvenes hoy en día están cayendo. Y mire, hermanos, yo tengo jóvenes, tengo tres hijos jóvenes, ¿verdad? 17, 21 y 23. Y están en mi casa ahorita, por lo pronto, mientras regresan a la escuela. Bueno, mis hijas, mi hijo ya terminó la universidad, pero mis hijas van a la universidad ya en unas 2 semanas, se van a la universidad. Pero yo tengo jóvenes. Tal vez usted dirá, pastor, usted no entiende o pensará, usted no entiende lo que es trabajar con jóvenes o tener jóvenes en casa, cómo son rebeldes, cómo se batalla con ellos. No, yo sí entiendo, yo tengo jóvenes. Y porque tengo jóvenes, le estoy diciendo que debemos cuidar a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros jóvenes. A mí me da mucha tristeza, créame, me da mucha tristeza mirar que los jóvenes caen en pecados. Porque el pecado es grave, y más en los jóvenes. Porque cometen pecado y van a arruinar sus vidas. Y a mí me da tristeza mirar, he visto muchos jóvenes caer. Jóvenes aún de nuestra iglesia, jóvenes de otras iglesias, jóvenes que en un tiempo estaban ahí sirviendo a Dios, animados, llegan a una edad de que se van, se rebelan, caen en pecados inmorales, pecados que les traen serias y graves consecuencias. Los pecados de la juventud son graves. ¿Y por qué son graves los pecados de la juventud? Le voy a decir 6 razones por qué yo creo que los pecados de la juventud son graves. Y escúcheme, si usted está en casa y puede tomar nota, tome nota. Si usted está manejando, pues escuche atentamente. Si usted está en el trabajo, pues también escuche atentamente mientras su trabajo se lo permite. Pero mire, ¿por qué son graves los pecados de la juventud? Y son más graves de lo que usted y yo nos imaginamos. En primer lugar, son graves los pecados de la juventud porque son los pecados cometidos por falta de temor de Dios. El joven es inmaduro. El joven no conoce todavía mucho, aunque algunos jóvenes se creen que ya saben todo. Y es que, y la palabra que dicen cuando uno les quiere dar un consejo, yo sé. En inglés dicen, I know, como que ya supieran todo. No saben todo. Los jóvenes son inmaduros. Y por eso necesitamos ayudarlos a tener temor de Dios. Son graves los pecados de los jóvenes, de la juventud, porque son los pecados que se cometen por falta de temor de Dios. En la Biblia de Proverbios capítulo 16, versículo 6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Note lo que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero ¿cómo es que los hombres se apartan del mal? Con el temor de Jehová. Y mire, hermanos, la verdad es que nuestros hijos jóvenes, si no tienen temor de Dios, van a caer en los pecados más sucios, más perversos, más inmorales que hay en este mundo. Un joven sin temor de Dios es presa fácil del mundo, no tiene sabiduría y tomará decisiones erróneas. El problema de que tantos jóvenes están cayendo en pecado, es sencillamente su falta de temor de Dios. A unos jóvenes cristianos, si no tienen temor de Dios, son presa fácil de las garras del pecado. Si hay algo que yo le aconsejo a usted que me escucha y tiene niños, o aun cuando ya tenga jóvenes, es orar mucho, pedirle a Dios que le dé sabiduría para que pueda ayudar a sus hijos a que tengan un genuino y verdadero temor de Dios. Porque el temor de Dios los apartará del pecado. Con el temor de Jehová los hombres, dice la Biblia, se apartan del mal, dejan el pecado con el temor de Jehová. Si no hay temor de Dios, usted no puede dormir tranquilo. Si no hay temor de Dios en el corazón de sus hijos, créame que en la primera oportunidad que se les presente para caer en pecado, van a caer. Algunas veces pensamos que conocemos a nuestros hijos y no, mi hijo no va a hacer tal cosa, mi hija no va a hacer tal cosa. Es imposible, eso es lo que creemos. Hace unos días miré un video por ahí que hablaba de los peligros de las redes sociales. Y a un hombre se le ocurrió mostrar cómo las jovencitas son presa fácil de los perversos que usan las redes sociales.
y con el permiso de los padres, este hombre empezó ahí a hablar con ciertas jovencitas y las invitó a salir. A una le dijo, cuando tus padres estén durmiendo, entonces sale, yo te voy a recoger. Y ya los padres sabían, los padres estaban en la ven, ahí donde estaba este hombre, ahí esperando, y ellos decían, no, mi hija no va a salir, mi hija no va a salir. Y salió la hija, y salió, se metió a la ven, y ahí la reprendieron sus padres. A otro dice, voy a ir a tu casa mientras tus padres están dormidos, y los padres dijeron, no, ella no va a abrir, ella no abre a los extraños. Y llegó este hombre tocó la puerta, y bueno, ni tocó, la muchacha abrió, se comunicaron, y ella abrió. En ese momento salen los padres y la empezaron también a reprender, a exhortar, a decir, ¿qué estás haciendo? Pero ellos decían, no, mi hija no va a hacer eso. Mi hija, no, ella ha sido enseñada, es imposible que ella haga tal cosa, de que le abra a un extraño, de que se meta a un carro con un extraño. Algunas veces, hermanos, pensamos que conocemos a nuestros hijos. Pero la verdad de todo es que muchas veces lejos estamos de entender o de saber lo que pueden hacer nuestros hijos. Pero también yo sé una cosa, que si algo va a detener a nuestros hijos y jóvenes para que no caigan en esos terribles pecados, es el temor de Jehová. Si no tienen temor de Dios, crea que nuestros hijos caerán en los peores pecados, en los horribles pecados que muchos jóvenes ya están cometiendo. Qué triste es que mirar que jóvenes, 12, 13, 14 años, ya están teniendo relaciones sexuales. Qué triste es darnos cuenta que un montón de jovencitas ya practicando abortos, que un montón de jóvenes se hacen novios ahí y ya se acuestan, andan teniendo relaciones. Eso va a pasar con nuestros hijos si no tienen un genuino, verdadero temor de Dios. Si usted no logra, con la ayuda de Dios, por supuesto, que sus hijos tengan temor de Dios, cuando lleguen a jóvenes, en la primera oportunidad, y las oportunidades van a venir para que pequen, el diablo se va a encargar de ponerles oportunidades, van a caer en pecado. La razón, por no tener temor de Dios. ¿Por qué son graves los pecados de la juventud? Porque son los que se cometen por falta de temor de Dios. El problema de tantos jóvenes están en pecado, están cayendo, es sencillamente su falta de temor de Dios. Segunda cosa, ¿por qué son graves los pecados de la juventud? Porque son los que se cometen en un estado de inmadurez, de locura, pecados por no huir de las pasiones juveniles. El joven es inmaduro, el joven no ha alcanzado madurez, ni es niño ni es adulto, es joven. No piense usted, mi hijo ya es maduro, mi hijo tiene 17 años, pero es maduro. No se crea. Mire, la madurez no viene nada más porque cumplan ya 17 años. Algunos cumplen 18 años y ya como piensan que son mayores de edad, ya pueden hacer lo que ellos se les da la gana, y son los que caen en un montón de pecados que los van a arruinar, les van a arruinar el resto de sus vidas. Los jóvenes son inmaduros, hay que cuidarlos. Los jóvenes son inmaduros, hay que aconsejarlos. Los jóvenes son inmaduros, hay que orar todos los días por ellos. Los jóvenes son inmaduros, todavía no tienen la habilidad de tomar buenas decisiones. Hay que cuidar a los jóvenes. En su inmadurez y falta de discernimiento pueden caer en pecados terribles. Cuando lleguen a la madurez, se lamentarán por la conducta inapropiada de su juventud, por las decisiones necias e insensatas que tomaron en su tiempo de juventud, de inmadurez. Ahora no tiene que ser inmaduro un joven, puede madurar y evitar los pecados por causa de la inmadurez. Principalmente, como les decía, hay que ayudarlos a que tengan temor de Dios, aunque no sean maduros, pero tienen temor de Dios. Eso va a evitar que caigan en pecados que les van a arruinar toda su vida. El varón de Dios, Job, dijo, se acordó de esos pecados cuando él era joven. ¿Por qué escribes contra mi amargura si me haces cargo de los pecados de mi juventud?
También el rey David recordaba aquellos años de su juventud en que él cometió ciertas cosas inapropiadas, ciertos pecados, y dice, de los pecados y de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Son graves los pecados de la juventud, porque se cometen en un estado de inmadurez. Debemos cuidar a nuestros jóvenes, debemos orar por nuestros jóvenes y debemos aconsejar a nuestros jóvenes. Aún desde niños hay que enseñarlos, hay que aconsejarlos, hay que decirles, hay que tomarlos, darles tiempo y aconsejarlos para que cuando lleguen a esa edad de la juventud, donde a veces piensan que pueden hacer lo que quieren, no caigan en pecado, que tengan temor de Dios, que maduren, que crezcan, que entiendan que el pecado es una ofensa contra Dios y que el pecado trae serias y terribles consecuencias, para que cuando lleguen adultos no se estén lamentando de esos pecados de la juventud, porque son graves los pecados de la juventud. ¿Por qué? Tercera cosa, porque son los pecados que pueden traer consecuencias graves para toda la vida. ¿Sabe usted que los jóvenes cometen pecados que los marcan por el resto de sus vidas? Por ejemplo, una jovencita que cae con un hombre y luego tiene un niño. Y luego pues tal vez ya no se casa, tal vez alguien la quiere, tal vez alguien ya no la quiere, pero créame que ese pecado lo va a arrastrar por el resto de sus vidas. Y si tuviera un niño, y aún ahí, y si se volviera a casar, yo sé que va a haber problemas. Porque aquel marido tal vez no va a aceptar ese niño. Yo he visto que hay problemas. La gracia de Dios es grande y puede ayudarle, pero hay probabilidades de que haya problemas. Hay pecados que marcan el resto de sus vidas. Pueden acortar la vida. No será nuestra vida lo que Dios y nosotros hubiéramos deseado, sencillamente por esos pecados de nuestra juventud. Lo que hubiera sido no será por causa del pecado. En el Salmo 81, versículos 13 al 16, note lo que dice la palabra de Dios. Dije de esto, lo que hubiera sido no será por causa del pecado. Dios tiene muchas bendiciones que darnos, y más a los jóvenes. Dios quiere darle bendición a los jóvenes, pero esas bendiciones no van a llegar si caemos en esos terribles pecados. La Biblia dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Pero dice esto, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, lo que hubiera sido, pero no fue por causa del pecado. Yo pienso que Dios quiere bendecir a todos los jóvenes, jovencitas y jovencitos. Yo sé que un día se van a casar, y si hacen lo que Dios manda, si mantienen su pureza, su virginidad, hasta el día de su boda, las bendiciones serán grandes y hermosas. Pero si dan su cuerpo a la fornicación, lo que hubiera sido ya no será por causa de su pecado. Tal vez nunca más serán felices, tal vez no tendrán un matrimonio estable, tal vez ya no será, o más bien ya no será lo que hubiera Dios deseado que fuera, sencillamente por haber caído en pecado. Decisiones tomadas en la juventud afectarán toda nuestra vida, para bien o para mal. Cuando una jovencita decide ser pura y virgen hasta el día de su boda y cumple, Dios le va a bendecir de una manera especial por haber tomado una buena decisión. Dios la va a honrar con un buen matrimonio, con un buen esposo o como una buena esposa para un joven cuando deciden mantenerse puros y vírgenes hasta el día de su boda. Y después de su boda hay que seguir manteniéndonos puros, digamos, viviendo en santidad. Dios bendecirá en una manera especial. Pero también una sola decisión cambiará el resto de nuestras vidas para bien o para mal. Unos 5 o 10 minutos de placer lo matarán, le arruinará el resto de sus vidas.
Muchos traen marcas